Na. ¡Ey, Damaris, mira un libro! ¿Un libro? ¿Qué podría ser un libro debajo de ese árbol, Andrés? No lo sé, averigüémoslo. ¡Guau! ¿Qué podría contener ese libro? Mira, dice que se llama La paradoja de la educación. latinoamericana. Pero, ¿qué te parece si llamamos a nuestro amigo Eduardo para que nos ayude a entender más de él? ¿Comencemos? En esta ocasión conoceremos más acerca del pedagogo y sociólogo de la educación Michael Apple. Capítulo 1. Orígenes y niñez. La educación no es una mercancía y los profesores merecen más respeto. Michael Apple ha sido considerado como una de las 50 figuras más importantes en el ámbito educacional del siglo XX. Nací en Paterson, New Jersey, el 20 de agosto de 1942, en un lugar humilde pero políticamente activo. Fue la ciudad de las primeras huelgas políticas en Norteamérica, organizadas por anarquistas, comunistas y socialistas, a pesar de estar entre las 3 ciudades más pobres de Estados Unidos. Mi padre era socialista mientras que mi madre era activista. Ella participaba abiertamente en el trabajo antirracista. Crecí condicionado políticamente por mi abuela y mi abuelo, oyendo en su regazo historias sobre las luchas obreras y las huelgas más importantes. Desde que tenía 5 años, le tocó trabajar en una imprenta, mientras que sus compañeros iban a jugar después de clases. Mis primeros amigos eran todos afroamericanos y eran tratados de manera diferente. Rápidamente aprendí de mi familia el significado de las luchas políticas. Luego, en la vida cotidiana, en la escuela, y así fue comprendiendo lo que era el racismo. Capítulo 2. Formación académica. Asistió a 2 pequeños colegios nocturnos para alcanzar el bachillerato, ya que no pudo estudiar a tiempo completo en una universidad por problemas económicos. Al mismo tiempo trabajé en una imprenta local y como maestro de escuelas rurales y urbanas, ya que en aquellos tempranos años 60 los maestros podían ser contratados sin tener un grado académico. Ahí es donde surgió su inquietud por la pedagogía y el potencial del cambio social de la educación. Su trabajo crítico se ha centrado en el análisis de los procesos educativos a partir del currículo escolar. Capítulo 3. Pedagogía crítica. Desde mi orientación política de nueva izquierda, defiendo una educación democrática, orientada al bien común, inclusiva, con participación comunitaria y crítica. Se centra en el salón de clase como escenario que se va a construir desde el entorno social como contenido, las voces de los estudiantes para evaluar y diagnosticar modelos de criticismo, siendo así opositor de la educación neoliberal. En mi obra, Ideología y Currículum, propongo un currículum humanista, llamado también el currículum oculto, y de cómo éste se convierte en un instrumento de las clases dominantes y de segregación social. Rechaza el conductismo y las disciplinas tradicionales, así como la distribución inequitativa del capital cultural. Hace un análisis crítico de la tecnología en el aula, que desplaza la figura del docente y crea una brecha entre alumnos con más posibilidades de acceso a las nuevas herramientas, con respecto a aquellos que no pueden poseer. En Teoría Crítica y Educación, de 1979, denunció a la escuela como un instrumento a favor del empresariado, donde se reproducen los objetivos de la empresa y la pone a disposición de satisfacer las necesidades económicas, preparando a los alumnos para ser mano de obra industrial. Existen 3 tipos de control empresarial en la escuela. El simple, que consiste en lograr que el operario cumpla determinadas órdenes. El técnico, donde la conducta del trabajador es controlada por una máquina. Y el burocrático, que se basa en un sistema de premios y castigos de acuerdo a una política general aprobada oficialmente. Es así que Apple anuncia que en la escuela el control técnico aparece en el currículum y en el material didáctico, prediseñados y estandarizados, lo mismo que lo está la actuación del docente, cuyo rol es similar al de un gerente, cuyo proceder está arreglado y no necesita interactuar demasiado, ni con sus alumnos ni con sus colegas. Capítulo 4. Neoliberalismo. Las reformas neoliberales y conservadoras están teniendo un impacto muy importante sobre los centros escolares o los profesores, pues bajo la influencia de aquellos que se ostentan cada vez más poder en la enseñanza, se está propagando la idea de que lo público es siempre malo y lo privado mejor. Según Apple, existen 3 aspectos alarmantes para darse cuenta que el neoliberalismo se ha empezado a meter en educación.
El primero es el impacto de la aplicación de estrategias de mercado en la educación que provoca discriminación y aumenta la estratificación en relación con la educación que reciben los niños y niñas de la clase trabajadora y discapacitada. La segunda alarma es el espejismo de libre elección de educación, que es una mentira, puesto que los sectores populares no pueden hacerlo. Y el tercer aspecto es que las tendencias neoliberales aparecen como un paraguas en el que se refugian varios grupos y movimientos sociales. Los neoliberales, los neoconservadores, el populismo autoritario y la clase media profesional. El neoliberalismo quiere que todo lo que está en el sector público se privatice, pero no se trata solo de esto. Además se cree que el ser humano debe estar encaminado en ser un sujeto cosa, que se enfoca en el consumismo, y que además de esto de pruebas de que su mentalidad está siendo cambiada. No solo se trata de afectar significativamente las relaciones sociales, y suponer que lo privado es bueno y lo público es malo, sino que este sistema económico e ideológico carcome al individuo, haciendo que éste sea un informante de su propia desigualdad. Esta es una estrategia de las teorías neoliberales para poder adentrarse en un país con problemas económicos devastadores. Dictaduras políticas y militares y un sistema de educación herido por varios fenómenos sociales que se intensifican con el neoliberalismo, como por ejemplo la pobreza, la estratificación social, la exclusión social, el analfabetismo, la repitencia y la deserción estudiantil. El neoliberalismo va en busca de información de un territorio en crecimiento para aprisionarlo en deudas donde los derechos no importan, sino el control de los individuos al tener un Estado poderoso, en saber si te estás comportando como un consumidor posesivo, como un buen neoliberal. Por estas razones es que el neoliberalismo nunca viene solo, viene con las ideas de nuevos conservadores. Además, que atraen a otros grupos y organizaciones para que se pongan bajo su tutela, causando así que estos quieran controlar los valores y el conocimiento. Situación que es fatal, pues en la educación se institucionaliza el currículo y los exámenes nacionales, hasta que se privatizan. Y por esta razón hacen creer que es un colegio con excelencia académica. Todo esto es posible, porque el neoliberalismo anteriormente despojó a la humanidad y reemplazó esto por consumismo, de tal forma que le hace creer que lo privado es mejor que lo público. Capítulo 5. Sociedad y educación. Según la pedagogía crítica, con su lógica mercantil y tecnocrática, por un lado, y con su impronta conservadora, por otro, funciona como un ámbito fundamental para la construcción de la hegemonía de los grupos dominantes. La educación está siendo recogida por la ideología empresarial y conservadora que, entre otras cosas, busca reproducir las relaciones sociales. La separación, al modo de una fábrica de mercancías, entre la concepción de los recursos educativos, que les pertenece a las empresas dedicadas a este rubro, y la ejecución de la lógica de estos, tarea que recae en el docente, quien reproduce, consciente o inconscientemente, una lógica que puede estar orientada por los intereses de los sectores dominantes. El nivel de la práctica curricular pedagógica y de evaluación dentro del aula puede ser controlada por las formas en que la cultura es transformada en mercancía por las escuelas. Junto con esta concepción política de la educación que manifiesta la pedagogía crítica, es necesario señalar otro elemento clave de su ideario, la historización sistémica, que utiliza como método de análisis, el cual es un método para desnaturalizar las ideas y valores de la educación, o más bien dicho, el currículum educacional. Es ingenuo considerar que el currículum escolar es un conocimiento neutro. Lo que se considera conocimiento legítimo es por el contrario el resultado de complejas relaciones de poder y de luchas entre clases, razas, sexos y grupos religiosos identificables. De lo que se trata, en definitiva, es de llevar a cabo la reconstrucción histórica del currículum. Apple destaca la importancia del libro de texto escolar y su relación con la política cultural que predomina en determinado contexto. Todas estas disputas no se ciñen simplemente al contenido de los libros que los alumnos encuentran o no encuentran en sus escuelas. Por supuesto, también esto sea motivo de controversia. Los problemas atañen profundamente a las diferentes definiciones del bien común, de nuestra sociedad y del punto hacia el que debe dirigirse, de las visiones culturales y del futuro de nuestros hijos. ¿El docente tiene su papel fundamental en la pedagogía crítica? Por supuesto que sí. Es por esto que debemos como primer punto conceptualizar al docente como un intelectual transformador. Segundo,
La importancia del discurso pedagógico de posibilidad que el docente irradie y finalmente la consideración que debe otorgar la experiencia y discurso de los alumnos para construir el proceso educativo. Al rechazar el conocimiento escolar, los estudiantes están esencialmente rechazando el trabajo intelectual. De esta manera acentúan la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual, mientras afirman y actúan fundándose en aspectos particulares de una cultura de clase trabajadora vivenciada. Quedan atrapados en una verdadera condición estructural al reforzar uno de los principios más importantes que guían la articulación de las relaciones sociales de la producción capitalista. Los fundamentos de la teoría educacional de Michael Apple están basados en el humanismo crítico, las contradicciones hacia el pragmatismo, el constructivismo y el reconstruccionismo, proponiendo un currículum humanista, rechazando los modelos que enfatizan demasiado en las asignaturas clásicas y el aprendizaje conductista. Con este modelo de tendencia postmodernista, basado en constructivismo radical, criticismo y peritaje, pretendo formar alumnos conscientes y críticos, donde la escuela tiene una responsabilidad para formar este tipo de alumnos y el profesor debe ser un facilitador social que guía y forma seres críticos. Michael Apple pretende formar una conciencia crítica sobre todo lo que se encuentra alrededor de una sociedad, con el fin de que la población piense más, se haga más crítica acerca de lo que sucede o acontece en la cotidianidad y no solo quedarse con lo que dicen los de mayor poder. Apoya la idea de que la democracia se aprende en el ejercicio y la práctica cotidiana, dentro y fuera de la escuela. Una escuela democrática debe contar con estructuras y procesos democráticos, lo que supone la participación de la comunidad, la inclusión, la cooperación y búsqueda del bien común. Asimismo, se debe favorecer un currículum democrático, en el que se incluyen distintas voces y se fomente la interpretación crítica por parte del alumnado. Capítulo 6. Actualidad. Debido a mi gran labor educativo, obtuve varios reconocimientos. Entre ellos, el 16 de marzo del 2015, el Rectorado de la Universidad de Coruña, UDC, decidió otorgarme la máxima distinción de la institución académica, nombrándome así Doctor Honoris Causa. Además, el 27 de mayo de 2016, la Facultad de Ciencias de la Educación me entregó la medalla de profesor honorario de la Universidad de Playa Ancha, en reconocimiento a mis aportes en el ámbito de la educación, por mi presencia significativa en el ámbito de la pedagogía crítica y mis relevantes aportaciones al currículum, al estudio de la escuela, la democracia y la justicia social. Hoy en día, Michael es profesor de la Universidad Estadounidense de Wisconsin, Madison, en los departamentos de currículum e instrucción de estudios de políticas educativas. Sigo con mi actividad política, nacional e internacionalmente. Incluso fui arrestado en Corea por hablar públicamente en contra del gobierno militar y por apoyar la formación de una unión independiente de maestros en dicho país. Sigue muy involucrado en uniones de maestros, actividades comunitarias, actividades educacionales, universidades, grupos disidentes de los Estados Unidos y del extranjero, defendiendo y tratando de establecer prácticas educacionales progresistas, crítica social enfocada a democratizar la investigación, la política y la práctica educacional.